Vamos con este que me lo pidieron hace bastante tiempo, Dante Alighieri contra el Penitente, un versus que de verdad tenía muchas ganas de hacer. A ver, la máxima hazaña de Dante fue vencer a un ser que está fuera de la realidad y alcanzó alguna vez el estatus cósmico como un ángel de Dios, y estoy hablando de Lucifer. El Penitente, por otra parte, derrotó a la personificación de un dios en su universo. Ojo, solo su personificación, que eran las altas voluntades, no a un dios como tal. Pero que de todas formas estamos hablando de una deidad que cumple exactamente la misma función que el dios cristiano al que Dante sirvió durante las cruzadas. Así que aquí podríamos dar por hecho que ambos se han enfrentado a entidades cósmicas y divinas y han vencido. Y también cada uno en sus respectivos universos han alcanzado la paz total y se han redimido por completo. Pero aquí queremos saber quién saldría victorioso en un duelo santo, quién prevalecería de estos dos si ellos se ensarzan en un combate a muerte. El último miembro de la Hermandad del Lamento Mudo, el ungido por el milagro, Penitente, o el guerrero sagrado, el soldado de Dios, Dante Alighieri. Primero exploremos las cualidades que comparten estos dos porque son más parecidos de lo que salta a primera vista. En primer lugar, ambos tienen prácticamente inmunidad a cualquier índice de dolor. Dante lo demuestra durante sus combates en los que vemos que recibe todo tipo de ataques y jamás se lo ha visto quejarse ni mostrar fatiga o dolor, ni siquiera un solo gesto de incomodidad o mueca de sufrimiento. Incluso cuando se arranca la cruz cosida en su pecho, apenas vemos que hace un esfuerzo para quitársela, pero ni se inmuta ante el dolor. Y quería aprovechar para aclarar algo que me consultaron cuando hice su versus contra Kratos. La escena en la que Dante se está cosiendo el tapiz en forma de cruz en el pecho y grita de dolor no debería ser así. Tienen que tener claro que esta escena está fuera de lugar, ya que ni en la película ni en el cómic sucede de esta forma. No sé por qué Visceral Games habrá decidido hacerlo así, pero no tiene sentido porque rompe la continuidad misma. Ahora pasando al Penitente, él sí siente dolor, pero de todas formas su umbral es altísimo. Y cuando digo esto me refiero a que puede aguantar mucha carga porque cada vez que acaba con un enemigo, el Penitente absorbe su pesar con su espada mea culpa. Por eso, mientras más espinas brotan de la espada, significa que más y más culpa está soportando Penitente. Y en el universo de Blasphemous, las dolencias que padecen los castigados son durísimas en extremo. Muchas incluso llegan a lacerar la carne. Así que Penitente soporta una cantidad de carga de culpa que no se podrían imaginar. Sin embargo, esto también es provechoso para él, ya que mientras más culpa retenga la espada, más poderosa se vuelve y por tanto los golpes de Penitente se hacen más pesados y dañinos. Los dos poseen atributos sobrehumanos debido a distintos motivos. En el caso de Dante se debe a que el infierno es otra dimensión, externa a la realidad y obviamente separada del mundo mortal, con lo cual se rige por otras leyes ajenas a lo ordinario. Por eso Dante tiene superfuerza, velocidad y reflejos aumentados, resistencia extrema, caídas desde grandes alturas, etc. Y lo mismo pasa con el Penitente. Vemos que puede agarrar y golpear enemigos mucho más grandes que él con sus propias armas con mucha facilidad, y tampoco se lastima al caer desde muy alto, y también puede esquivar y evadir en el aire con movimientos muy veloces. Todos estos atributos se deben no solo a que en vida tuvo un arduo entrenamiento dentro de la facción de guerreros devotos al milagro a la que perteneció, sino que gracias a haber sido revivido por el propio milagro, lógicamente cuenta con su bendición divina. De ahí que Penitente haya obtenido dones supernaturales para llevar a cabo su misión y cumplir con los designios del milagro. Eso sí, de Penitente hay que dejar claro que tiene un arsenal de armas y magias mucho más grandes y poderosas que las de Dante, pero para no ponerme a comparar uno por uno, me voy directamente por los dones más poderosos de cada uno, así resulta más fácil sacar cuentas y ustedes también podrán tener una perspectiva general. Digamos que la magia más poderosa de Dante es la armadura divina, la cual lo hace completamente invulnerable a ataques tan destructivos como los del propio Lucifer, que eso ya es muchísimo. Pero además de ofrecerle protección, la armadura suministra a Dante con salud constante mientras dure el efecto, además de ser una de las dos únicas magias que puede combinarse con redención, que es esta especie de modo furia en el que entra Dante y tanto sus movimientos como ataques son más salvajes y eficaces a la hora de despachar enemigos, además de que se vuelve un poco más resistente al daño. Hasta ahí sería el máximo poder de este personaje, si no tenemos obviamente en cuenta que puede volverse indefinidamente poderoso a medida que absuelve almas, porque como les comenté en su versus contra Kratos, Dante puede contener almas en su interior para fortalecerse, al igual que ocurre con Penitente y Mea Culpa, nada más que, como ya dije, para Penitente sería un arma de doble filo, en cambio para Dante es puramente una ventaja, además de que su cruz es indestructible y sumado a eso tiene una fracción del poder de Cristo, una muy pequeñita, pero ahí está. En el caso de Penitente me tomaría mucho tiempo exponer cada plegaria, cada atributo de sus armas y habilidades, pero con decir que puede causar daño elemental, mágico, por veneno, de miasma, eléctrico, puede realizar invocaciones y hasta detener el tiempo momentáneamente, digamos que Dante lo tiene muy jodido. Por muchas reliquias interesantes que posea, creo que ni todo eso alcanzaría para igualar a Penitente en ese apartado. Sin embargo, existen dos factores determinantes y ambos corren a favor de Dante.
Uno es que su guadaña absorbe impiedad y puede volverse mucho más poderosa a medida que se nutre de maldad. El caso es que si Penitente continúa atacando a Dante con Mea Culpa, la cual está hasta arriba de males y pesares, la guadaña de Dante se da un festín de poder. Básicamente sería una lucha a muerte hasta que Penitente alcance su límite, porque ya sabemos que Mea Culpa no se va a destruir. Y esto es así porque la única manera en que la espada se pulverice y desaparezca es una vez que cumple su propósito máximo en el juego. Y el segundo factor definitivo en este enfrentamiento es que Dante es inmortal. Penitente también, pero solo hasta que las altas voluntades sean eliminadas. Y además solo pudo resucitar gracias al sacrificio de Crisanta en Blasphemous 2, de lo contrario habría permanecido muerto, así que es más difícil determinar su auténtica inmortalidad, ya que no es algo intrínseco del personaje, sino que depende de factores externos más bien. Eso significa que aunque Penitente pueda moler a Dante en combate, lo cual no dudo, eventualmente terminaría agotándose, y ahí es donde Dante aprovecharía para rematarlo una y otra vez hasta el hartazgo, sencillamente porque el Penitente siempre estaría retornando y retornando. Antes de dar mi veredicto, tienen que saber que soy muy fan de estos dos. Me encantan ambos personajes, me fascina el lore de sus juegos y los sacrificios que llevan a cabo para expiar sus pecados también me resulta fascinante. Así que mis respetos y admiración van para ambos. La decisión me ha costado bastante, no les voy a mentir, pero como debo determinar a un ganador, yo voy con Dante en esta vuelta. O sea, reconozco que Penitente daría mucha pelea, dejaría absolutamente todo en el campo, pero es que inevitablemente, a menos que encuentre la manera de encerrar a Dante en alguna especie de prisión o enviarlo a otra dimensión, cosas que personalmente todavía no he visto que pueda hacer, lo lamento, pero no hay mucho más que pueda objetar. Aunque sí me gustaría aclarar que existe un arma que es capaz de exterminar a Dante y esa es la espada flamígera de Lucifer, ya que se trata de un arma creada por Dios y que puede borrar por completo de la existencia a cualquier ser. Es más, un ataque de esta y te hace insta-kill si estás jugando en máxima dificultad Dante's Inferno. Por algo la habrán hecho así, ¿no? Y la historia de esta espada ya la narré en un short por si quieren conocerla. Estaría bueno que me dejen sus conclusiones de este versus en los comentarios y nos vemos pronto para el próximo. Y no olviden que también pueden dejarme sugerencias sobre qué otros versus les gustaría que trajese. Que tengan excelente resto del día.